minutos, lo que nos indica ya que nos vamos ya con otros asuntillos. Y ya tenemos a Adrián Zelaya con nosotros de CAI Center, como hacemos cada 15 días en este curso que ya termina aquí en Suelta la Olla. Y como siempre, además, con temas importantes de actualidad económica, aunque no solo económica, ya lo sabéis. Y si hablábamos del abogado de la Unión Europea hace media hora, pues precisamente yo creo que por ahí vamos a empezar hoy, con todo lo relacionado con las cláusulas suelo y más en general con esas ayudas indirectas y casi directas a los bancos que se dan tanto en el Estado español como en otras partes de Europa. Adrián, Egunon. Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pues hoy hemos conocido las primeras informaciones, eso sí, de prensa, que de una u otra manera avalarían la sentencia del Supremo Español en cuanto a la retroactividad parcial a la hora de la devolución de lo cobrado pues injustamente por las cláusulas suelo. De momento es un informe que habrá que ver cómo afecta o no a la sentencia definitiva a finales de este año, ¿no? Sí, la experiencia muestra que las sentencias se suelen aproximar bastante al informe previo del abogado general. Entonces, no es una buena noticia, en principio, para los usuarios de banca, ¿no? Es muy interesante tener en cuenta cuál es la argumentación. Sí. No son argumentos jurídicos, sino el argumento es un argumento, digamos, fáctico, ¿no?, de hechos consumados, en el sentido de que el devolver esas cantidades pues tendría consecuencias macroeconómicas muy graves. Ahí se han hecho distintas hipótesis sobre de cuánto estamos hablando: 3.000, se habla de 3.000 millones, 5.000, 7.000 millones, que esto supondría para la banca. Entonces se está diciendo, bueno, efectivamente son cantidades que los bancos han ingresado injustamente, se reconoce, los usuarios deberían tener derecho a devolverlo, pero no se les puede reconocer este derecho porque sería un gran perjuicio para el sistema bancario español. Esto es ni más ni menos lo que se está diciendo. Con lo cual nos encontramos con una decisión o un informe por ahora que hay que ubicarlo en el contexto habitual de, bueno, no hay más remedio que ayudar a la banca, ¿no? Es decir, siempre colocándonos en situaciones de crisis, en situaciones en las que parece que no hay más remedio que hacer favores a la banca, ¿no? Por lo cual, esto es algo que llueve sobre mojado en este sentido, ¿no? Yo creo que es muy importante situar este tipo de hechos en una dialéctica clave a la hora de interpretar las relaciones entre usuarios y banco, que es la de que el sistema bancario, el sector bancario, está, digamos, sistemáticamente fuera de lo que es la libre competencia. Sí. Fundamentalmente porque a través de la regulación se ha conseguido crear un sistema oligopolístico a través del cual unas pocas entidades, más en unos países que en otros, pero en España, desde luego, unas pocas entidades controlan el mercado, y eso les permite, en teoría, basándose en actos de libre comercio, de libre pacto con los usuarios, pero en la práctica estar abusando de forma constante de ellos, ¿no? Esa es la primera consecuencia. La segunda es el inmenso poder político que los bancos tienen sobre los responsables públicos, ¿no? Y como consecuencia de ellos, pues consiguen además ayudas extraordinarias de forma repetida, ¿no? Se ha hablado constantemente de los rescates, de los bailouts, pero el problema es, por ejemplo, en el caso de España, afecta a mucho más que las ayudas directas, ¿no? Pues hay garantías, hay constantemente regulaciones que se establecen para ayudar al sistema bancario que no implican un desembolso directo, pero que sí implican perjuicio para los usuarios. El más llamativo en el caso de España es esa regulación que limitó los intereses y penalizó los intereses elevados que la banca pagaba a los depositantes, ¿no? Sí. Esto se hizo en un momento durante el gobierno de Zapatero, además como consecuencia directa
de una visita de los grandes bancos, de los grandes bancos al presidente del gobierno, diciéndole que los tipos de interés que se estaban pagando pues que eran demasiado elevados, que se estaban pagando a los depositantes eran demasiado elevados y que claro, que esto era un desastre, ¿no? Y que había que hacer algo con esto. Claro, imagínese, imaginémonos todos haciendo algo semejante, no sé, con los electrodomésticos o no sé, o con la fruta que compramos, ¿no? Pues sería impensable, ¿no? Pero claro, esto en la banca es algo sistemático, ¿no? Entonces, a raíz de esta reunión, el gobierno español regula, introduce una normativa penalizadora, luego reforzada por el Banco de España, una normativa penalizadora de los tipos de interés altos, se consigue reducir los tipos de interés que se pagan a los depositantes. Esto significó, luego esto fue reforzado por el gobierno del Partido Popular, pero las consecuencias de esto en su conjunto pues se han calculado, tiene un cálculo complejo, pero se han estimado entre 40.000 y 70.000 millones al año. Joder. Que se están transfiriendo, pero en este caso, claro, no desde el gobierno a los bancos, sino desde los usuarios, a los bancos. Claro, sí. Claro, desde los... Y claro, esto ya ni se menciona, o sea, el desbarajuste, la orgía de transferencias de recursos al sector bancario es tan disparatada que esto ya ni siquiera se menciona, ¿no? Ni siquiera se menciona. Sí, se ha quedado como muy lejos en el tiempo, ¿no? Parece ya. Zapatero, ¿dónde estaba Zapatero, no? Pero bueno, que ha tenido... Bueno, entonces empezó, pero continúa. Sí, claro. Entonces sigue haciendo. Todos los años. Esto es algo que sucede todos los años, claro. Todos los años. Los tipos de interés siguen estando más bajos de lo que deberían en una lógica de mercado, ¿no? Es curioso porque el abogado general del Tribunal de la Unión Europea pues utiliza la misma argumentación que ya utilizó el Supremo en su sentencia de 2013, ¿no? Que se podía poner en grave situación de peligro el propio sistema, ¿no? En cierto modo está diciendo es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Es que es esa argumentación pues fáctica, como que es también la que justificaron de alguna forma los rescates del 2008, pues creando una situación de crisis tal que se dice, no hay más remedio más que ayudar a los bancos. Porque si nos damos cuenta, desde el 2008 hasta ahora, en la dialéctica económica oficial, parece que todo se resuelve dando dinero a los bancos. Es decir, hay un problema de crisis de bolsa, pues dinero para la banca. Hay un problema de deflación, pues dinero para la banca. Prácticamente es curioso, pero todos son pretextos por un lado y otro que se resuelven pues o por la vía monetaria, o por la vía de la política bancaria, o por la vía de la regulación. Todo se resuelve con más aportaciones de recursos a la banca. Es algo tremendo. Sí. A uno le da la impresión, además, de que el gran problema de la banca no es precisamente los créditos impagados, ¿no? Los créditos, pues un momento que podían ser hipotecarios, etcétera, que bueno, pues podían tener una importante afección, ¿vale?, en sus resultados. Pero, claro, el dinero que prácticamente todo el mundo tiene ahorrado en los bancos o lo tiene depositado en los bancos, luego, claro, es que ¿en qué lo emplean? ¿Dónde lo gastan? ¿En la economía real? ¿En la economía especulativa? ¿En dónde tienen esas grandes bolsas de negocio los bancos, ¿no? Es ahí donde nadie tiene responsabilidad de lo que están haciendo con su dinero, ¿no? Sí, claro, ahí hay diferencias muy grandes de un banco a otro y de un país a otro, ¿no? Bueno, este es un debate que se ha vuelto ahora a abrir en Europa. Es un debate, digamos, que no era especialmente grave en el caso de España, porque el Banco de España sí había, en cierta forma, limitado para sus entidades bancarias la inversión especulativa. Lo había limitado más de lo habitual en Europa y en Estados Unidos. Por eso los bancos españoles que tienen riesgos de ese tipo en banca especulativa los tienen por sus filiales en otros países. Vale, claro. Pues sobre todo Santander, BBVA y tal, los tienen a través de las inversiones que han hecho pues en Estados Unidos, en Inglaterra y tal. Bueno, esto se está poniendo ahora otra vez sobre la mesa en el caso de Europa, porque ya sabéis, están volviendo otra vez a estallar el tema de la situación de los bancos, que desde que hay gente, ya sabéis, que hemos dicho repetidamente que era un tema que estaba ahí, que cada vez que se habla de que si la economía real va mejor o peor y tal, pero que no hay que olvidar que tenemos siempre el problema de fondo
de la situación del sistema financiero, que tiene que ver con el sobreendeudamiento y la acumulación de riesgo en el mercado de derivados. Pero bueno, todo esto, en definitiva, se ha trasladado pues ahora de forma inmediata a esa crisis que se ha abierto en la banca italiana, una crisis como consecuencia de la cual se ha planteado pues que hay que hacer algo con determinados grandes bancos italianos, porque antes de que estallen. Y en ese qué hay que hacer, desde Europa se le ha dicho a Italia, bueno, pues tenemos aprobada una normativa de bail-in, de rescate interno, que impide a los estados utilizar el rescate con fondos públicos y que obliga a imputar las pérdidas o los riesgos a accionistas y a inversores. De esto ya hemos hablado alguna vez, Yeah. Que ha sido un cambio conceptual muy importante, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Pues en una situación límite, pues ahora desde Italia, el gobierno italiano está diciendo que esto no puede ser, que esto implicaría repercutir pérdidas sobre pues decenas de miles de inversores en bonos, y que ellos lo que quieren hacer es un rescate con fondos públicos de 40.000 millones. De 40.000 millones de euros. Y ahora se ha abierto una guerra entre Italia y la Unión Europea de si esto se puede hacer o no se puede hacer. Porque, claro, desde Alemania también han dicho que en la práctica, si Italia hace un rescate de ese tipo de 40.000 millones, esto iba a acabar repercutiendo sobre el conjunto de Europa. Es curioso porque el presidente del gobierno italiano lo que ha dicho es que, bueno, que tengamos en cuenta que no es solo Italia, que hay problemas mucho más gordos en el resto de Europa, y entonces se ha mencionado incluso directamente el problema del Deutsche Bank, que también está sobre la mesa, y que en fin, efectivamente es un problema mucho mayor, ¿no? Porque el peso que tiene el Deutsche Bank incluso para la economía alemana pues es desproporcionadamente más alto, ¿no? Claro, lo que está ocurriendo precisamente es que también en Alemania están pensando, claro, es que si se vuelve a abrir la caja de los rescates con fondos públicos, claro, el Deutsche Bank nos va a venir inmediatamente al gobierno alemán a pedirnos que le rescatemos, algo que es absolutamente imposible por la dimensión del Deutsche Bank, ¿no? Entonces, ahí hay una dialéctica difícil, porque claro, están interpretando en el gobierno italiano, hombre, el rescate con cargo a fondos públicos es políticamente complicado porque está mal visto, etcétera, pero claro, políticamente piensan que hace mucho más daño ir directamente contra esas decenas de miles o cientos de miles, dicen algunos, de inversores, ¿no? Que tienen bonos en los bancos, ¿no? Bueno, si intentáramos, digamos, utilizar una lógica de justicia, parece que estos inversores deberían responder. Es decir, lo mismo que aquí cuando se ha hablado de preferentes, nadie se ha planteado que a los se ha discutido que preferentistas pues tenían derecho, o era lógico o no, que recuperaran su dinero de la entidad, pero nadie ha puesto encima de la mesa que el gobierno les pague los recursos, los fondos, ¿no? Los fondos que han perdido. Vamos a ver, sin embargo, hay un argumento pues político muy importante en el caso de Italia, y hay un argumento indirecto, que es en qué medida estos inversores en bonos no están de alguna forma haciendo frente a estos riesgos especulativos que tú mencionabas antes, ¿no? Porque de lo que se está hablando en Europa es de que efectivamente el rescate interno, el bail-in, tiene una lógica, pero a la vez habría que poner en marcha eso que se ha llamado la Glass-Steagall, que es la separación entre banca especulativa y banca comercial, pero hacerlo ya antes de poner en marcha los rescates internos, de tal forma que se corte de forma radical todos los riesgos de banca especulativa, los bancos no tengan que responder, ni responder ellos, ni que se les pague a ellos por las obligaciones derivadas de la banca especulativa. Claro, esto sería un auténtico shock político, ¿no? Pero es algo que se ha vuelto a poner encima de la mesa durante estos días, precisamente a consecuencia de que se ha disparado el debate sobre la banca italiana y sobre el Deutsche Bank. Aunque podría ser lo más lógico, ¿no? Pues uno juega a la lotería y la pierde o gana, ¿no? Debería parecer que sería lo más lógico. Efectivamente, pero claro, en la medida en que estamos hablando, claro, siempre que lo que no se haga es ir contra los depositantes, Eso como es. se hizo Sí. en Chile, porque el depositante no
nunca ha tenido en mente arriesgar. Lo que quiere es tener un sitio donde poder guardar su dinero. Entonces, eso sí sería absolutamente injusto, ¿no? Claro, lo que pasa que, claro, pues a saber también la gente que sabe de dónde, qué están invirtiendo con su dinero que está ahorrando todos los meses para la pensión, o no, o claro, en efecto, claro. Por eso hay un debate ese es el problema, teórico sí, muy sí. interesante que parte del criterio de que, bueno, hay algo que no está bien articulado en nuestro sistema bancario a través de esa relación entre depósitos e inversión, ¿no? Es decir, en este debate teórico está diciendo que no tendría mucho sentido que la capacidad de inversión de los bancos esté relacionada con los depósitos que capta, cuando en realidad los depósitos lo que quieren es seguridad total, ¿sí?, de devolución, ¿no? Y que en la práctica esto es un sistema que está siempre contando con una garantía implícita, ¿no?, o tácita de los poderes públicos, ¿no? Está creando un sistema de alto riesgo que solo se explica en este sentido, que cuando hace crack viene el gobierno a salvarlo, ¿no? Que si no, que quizás desde un punto de vista teórico sería más lógico separar también lo que es estrictamente la actividad de gestión de depósitos con riesgo cero, ¿sí?, y probablemente también intereses cero, ¿no? Y por otro lado, pues lo que los ciudadanos o el Estado quieren destinar a que se invierta, ¿no? O a depósitos a largo plazo, o a inversiones de riesgo, y que sean esos recursos los que el sistema bancario utiliza para... O a créditos hipotecarios, préstamos, ¿no?, etcétera. sé, también. Pero bueno, ese es un debate teórico en este momento. Sí, sí. Bueno, y mientras el Brexit y el TIP y todo esto, ¿no?, que también pues hay movimientos alrededor de todo ello, ¿no? Sí, efectivamente, era una situación extraña la que existía alrededor del TIP, pero sabiendo que las fuerzas IVA en general en Europa están opuestas, pero con una presión política tremenda por parte de Estados Unidos, que hacía que poco a poco se fuesen dando pasos. Y había un paso inmediato, que era el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que parecía que era algo que ya estaba hecho. Y de pronto en Alemania y en Francia han dicho que ellos quieren llevar este tema a sus parlamentos, y la Comisión Europea ha dicho, pues si Francia y Alemania van, pues esto tendrá que ir a los 28 parlamentos. Con lo cual, en las circunstancias en las que estamos, es muy posible que esto suponga o el que ni siquiera el Tratado de Libre Comercio con Canadá se firme, o que se retrase durante varios años, que puede ser algo equivalente, ¿no? Y a la vez, el propio debate sobre el TIP se ha recrudecido, ¿no? Es decir, ha habido ya declaraciones, por ejemplo, muy rotundas por parte de la Asociación de la Media Empresa Alemana, que es esta asociación de media empresa, que es el Mittelstand, que se llama, esa estructura que es la base productiva de la economía alemana. Es decir, lo más importante de la estructura productiva alemana son esas empresas de carácter medio, de carácter mediano y tecnológicamente avanzadas, ¿no? Bueno, pues son estas empresas las que ya todo el mundo sabía que eran contrarias al TIP, pero han hecho declaraciones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, que están diciendo al final lo que hemos dicho otras veces en este programa y desde Cain Center repetidamente, ¿no?, que son prácticamente nulos los beneficios para la economía europea, y que al contrario lo que se produce es un perjuicio tremendo para la industria europea al cortar la evolución positiva, la evolución al alza del comercio de Europa con los países emergentes, ¿no? Es decir, como hemos dicho otras veces, en realidad, aunque se presenta como un tratado para impulsar el comercio entre Europa y Estados Unidos, ese no es el objetivo. El objetivo es cortar el comercio entre Europa y los países emergentes, porque Europa y Estados Unidos tienen economías muy similares, desde el punto de vista de avance tecnológico, que son una competencia muy directa. Sin embargo, las economías de Europa y de los países emergentes son muy complementarias, ¿eh? Y esto estaba haciendo que el comercio y la colaboración en general entre Europa y los países emergentes se disparara, ¿no? Precisamente son razones geopolíticas, no razones económicas, las que están llevando a que Estados Unidos esté imponiendo el que este tratado se firme precisamente, y esto, fíjate, las empresas alemanas utilizan la expresión de que están intentando crear una OTAN económica, ¿no?
Claro, esto se hace en un momento en que los líderes europeos están hablando cada vez más. Manuel Valls ya ha hablado, ya ha dicho que nadie espere que haya este año un acuerdo sobre el TTIP, que es imposible este año y que ya se verá así más adelante. A pesar de que en la conferencia de Varsovia el presidente de la Comisión Europea, Juncker, le trasladó a Obama que no se preocupe, porque el objetivo de Obama está siendo que esto se firme durante su presidencia, ¿no? Pensando en que no se sabe muy bien qué va a pasar después, ¿no? Y entonces Juncker le trasladó que no se preocupe, que se va a firmar en esta presidencia, durante esta presidencia, a pesar de que ya los líderes europeos, pues en Francia, incluso en Alemania, pues están cada vez más hablando de que esto hay que retrasarlo o de que no hay que hacerlo, ¿no? O sea que vemos que todo esto en buena parte se está disparando, seguramente no es casualidad, a partir del Brexit, que ha creado ya una atmósfera en la que se está previendo un debilitamiento de la influencia de Estados Unidos en Europa, por una u otra vía. Pues claro, uno de los grandes defensores del TTIP, como también de las estrategias neoliberales y tal en la Unión Europea, ha sido precisamente el Reino Unido. Claro. Bueno, a la vuelta del verano veremos qué novedades hay también con estos temas. Efectivamente. Sí. Eso es, porque ya, pues a la vuelta del verano es cuando nos escucharemos en estas ondas, Adrián. Así que, pues a pasar buenas vacaciones, si es que las tienes, ¿eh? Estupendo, Juan Carlos. Sí. En teoría en agosto, en la práctica, pues en función del trabajo que surja. Sí. Es lo que tiene. Bueno, Adrián, pues nada, nos vemos a la vuelta. Muy bien. Vale, Pasarlo bien. gracias, agur.